Ahora sí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de nuestro curso de Derecho Procesal del Trabajo, número 1. Y pues particularmente un saludo a mis estudiantes de la sección C del séptimo semestre de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues deseando que se encuentren los que puedan ya en sus hogares, los que vayan camino a ellos, pues vayan y regresen con bien, con mucha precaución, con mucha prudencia, en que Dios permita pues que retornen a su seno hogareño bien, con paz, con tranquilidad, con prudencia, repito, hay que andan los amigos y amigas que andan en moto, de verdad les recomiendo mucha tranquilidad, mucha prudencia, en lo particular pues de verdad, uno valora la vida de sus, del prójimo, pero hay prójimos que de verdad se pelan y es mucha la imprudencia en una motocicleta, la verdad. Yo no sé, pero yo lo digo, lo comento con mi esposa, con mi hija, con mis hijos en general, de verdad. Y tengo amigos, bueno, mi cuñado anda en moto, pero de verdad, y de cada ser humano que arriesga su vida de manera impresionante, chicos, y creen que son de hule o no sé, pero como que en el rebote van a quedar parados, no sé, tantas cosas que pasan coloquialmente de manera chistosa por la mente de uno, pero y de verdad es impresionante. Y de verdad, chicos, vean, andar en una motocicleta es mucho riesgo, mucho peligro. Damas, de verdad cuídense, miren, hace falta mucha educación vial y pues de verdad comento esto porque, bueno, camino acá a la casa, una situación ahí un poquito estresante con un motorista, pero de verdad es pues al menos hacer la reflexión. Yo creo que es importante construir y hacer las reflexiones del caso y ustedes que pues que andan en la calle de igual manera, pues quiero compartirles esto, ¿no? Y de verdad hay que cuidarnos, hay que protegernos y bueno, ahí sí que tener cuidado que la vida es un hilito bien delgado y se rompe en cualquier momento y a veces se rompe pues por imprudencias nuestras. Entonces hay que tener cuidado, de verdad, chicos. Bienvenidas, bienvenidos, un gusto verlos por acá nuevamente. Sí, hay prójimos que no colaboran, Juan, de verdad, y que de verdad bueno, y no solo motoristas, carros, estos benditos carritos que andan recogiendo pasaje. Ay, Dios mío, qué dolores de cabeza, de verdad, se paran en cualquier lugar, bajan a la gente de cualquier lado. Hoy en la mañana iba temprano, salí muy temprano de mi casa, todavía era de noche, digámoslo así, estaba oscuro. A la madre, un motorista por poco y pasa atropellando a una persona, iba en un carril reversible, para el carro así de manera sorpresiva, baja una persona del lado izquierdo, es decir, detrás del piloto, y por poco y lo avientan, imagínense, o sea, de verdad es tanto el riesgo, no sé, de verdad hay que tener cuidado, uno ve cuántos accidentes, cuántas noticias lamentables de muertes de ciudadanos, con ciudadanos en moto, en carro, por una imprudencia, por una prisa, eh, pues pierden la vida y de verdad, un despiste, no sé, de verdad, cuídense, hay que andar protegidos y más. Ala, y de verdad, uno a veces, póngale el fin de semana que se dedica uno a labores hogareñas, a veces andamos con mi hija y vemos, ala, de verdad, bueno, uno entiende la necesidad. La necesidad motiva muchas cosas y en el ámbito laboral es muy evidente, pero ahí andan las personas cargando hasta 2 niños en una moto. Yo digo, Padre Santo, un toponcito esa moto y por allá caen los niños y por allá caen la mamá y de verdad es triste, preocupante, de verdad. No arriesguemos a nuestros hijos, a nuestras familias así, no los expongamos a una situación difícil, una situación triste, lamentable. Repito, pues ahí sí que de verdad, la reflexión va a eso, la reflexión pues igual a seguirnos cuidando, chicos, chicas, en torno al bendito contagio y bueno, hoy de verdad quiero que avancemos y perdónenme, pero la clase pasada casi no avanzamos en nuestro, mando mi sacrosanta madre y no puedo contestarle, estoy aquí en mi clase, pues como les decía,
Pues hoy sí tenemos que avanzar con nuestro material. En la clase pasada íbamos a hablar ya de los principios. A ustedes les encargué, muchachos, que hablaran, que leyeran los primeros, ¿qué? Las primeras 3, 4 diapositivas en torno a los principios. Sin embargo, sí creo que no quiero ser irresponsable de no pues platicarles algo en torno a esto que está contenido en nuestras diapositivas. Aquí yo les doy un concepto sobre los principios del derecho en general. Aquí les comparto esta eh, orientación en pocas palabras o descripción en pocas palabras de lo que debemos o podemos entender como principios, y acá yo las describo como directrices o líneas matrices dentro de las cuales ha de desarrollarse las instituciones del derecho y del proceso. Es decir, estos principios van a permitir que diversas instituciones propias a las vacaciones de quién se había otorgado. Sí, vamos a verlo más adelante, Alexander, cuando hablemos del tema de la irrenunciabilidad de derechos y el tema de la primacía de la realidad. Me planteas nuevamente tu pregunta, ¿viste? Para incluso veré pues igual al final de la clase darte respuesta o a terminar de aclararte o explicar un poquito más el panorama. Pues el tema de los principios yo quiero de cierta forma, chicos, si bien es cierto, nuestra clase, nuestra cátedra es orientada eminentemente a aspectos procesales, pero es importante pues que tengamos ideas o bases que nos permitan comprender los conceptos o las definiciones de algunas instituciones, y en el caso de los principios pues acá yo les comparto que estas pocas palabras que en algún momento dicen mucho, y es de que los principios, acá dice, son directrices o orientan a advertirlas como directrices o líneas matrices, o sea, líneas principales dentro de las cuales, es decir, dentro de estos principios no se debe salir nada. Los principios van a permitir en un momento determinado desarrollar, comprender, aprender las diversas instituciones del derecho en términos generales o del proceso en lo particular, hablando propiamente del proceso laboral. Yo antes les hablaba, hace un par de días, hace un par de sesiones les hablaba en torno a que cuando yo me inmiscuyo en el tema de los principios, mezclo principios pues propios del derecho sustantivo y mezclo y hablo pues también de principios propios del proceso en lo particular. Entonces me gusta mezclarlos porque a la larga debemos de entender que van de la mano. Yo les cité en la sesión pasada y les cito aquí también el artículo 15 y el artículo 326, ambos del Código de Trabajo. El 15 nos orienta y nos determina, así como hemos advertido esa pirámide que les señala en cuanto a la importancia que tienen las normas que están hasta en la cúspide y las que vienen para abajo, pues acá, en este caso, pues los principios de igual manera nos orientan y nos permiten solucionar aspectos o cuestiones que en algún momento no están reguladas en la ley o su interpretación y su aplicación es un tanto confusa, es un tanto difícil, digámoslo así. Pues los principios nos van a marcar un norte, los principios nos van a decir cómo debemos de aplicar la norma, cómo debemos interpretar la norma, cómo debemos solucionar algún aspecto que legalmente o que dentro de toda la estructura normativa, dentro de los distintos cuerpos normativos que tienen relación con el derecho del trabajo y el derecho procesal del trabajo en general, no estén regulados. Entonces el artículo 15 nos dice, miren, todo lo que no está regulado, ojo, lo vamos a resolver con base en los principios. Entonces el artículo 15 del Código de Trabajo es un artículo fundamental que, repito, no debemos de... Bueno, hay muchos artículos fundamentales en el Código de Trabajo, pero para hablar del tema de los principios, este artículo 15 pues juega un papel determinante porque, repito, nos orienta a que aquellos casos no previstos en la legislación laboral, en toda la estructura normativa, el derecho del trabajo, sea sustantivo, sea adjetivo, es decir, el derecho laboral propiamente, aquellos cuerpos normativos que regulan cuáles son nuestros derechos o nuestras obligaciones, o el derecho adjetivo o procesal que nos dice cómo podemos hacer efectivos nuestros derechos, lo que no esté regulado en todo este ámbito, lo vamos a solucionar con base en ¿qué? Primero, los principios. Los principios es lo que marca ese norte. Los principios
repito, aquí yo les voy a compartir algunos tratadistas tienen un catálogo más amplio, otros señalan un catálogo de principios tal vez más corto, más reducido, en atención a lo que quieran transmitir en sus ideas. Yo acá les comparto este catálogo que me he permitido desarrollar en este material. El segundo párrafo de esta primera diapositiva señalo que en su acepción filosófica son máximas o verdades universales del derecho que han servido para orientar incluso a la misma ley. O sea, veamos esta definición o esta conceptualización de lo que también son o debemos entender como los principios. Nos dice, son máximas universales. O sea, es aquella concepción, aquella conceptualización pura, aquella conceptualización de altísima importancia que nos va a permitir incluso orientar la misma ley. Definición. Acá yo les cito la definición de los tratadistas que cito en la diapositiva y digo, los principios del derecho del trabajo son ideas fundamentales de la organización jurídico-laboral que surgen del ordenamiento del orden normativo dado y lo realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones que conforman dicho ordenamiento jurídico, resultando indispensables para aplicar rectamente sus normas. Es decir, los principios nos van a orientar. Esta última parte no la olviden. Los principios nos van a decir, nos van a orientar cómo debemos aplicar de forma recta, de forma correcta, de forma adecuada, de forma justa, de forma equitativa, las normas laborales en general. Los principios nos van a orientar. Démonos cuenta, muchachos, vean. En la conformación histórica del derecho del trabajo ha existido y seguirá existiendo siempre la pugna. Yo en lo particular lo he mencionado, me he permitido mencionarlo en algunas conferencias que he dado. Hay pasiones humanas, así lo veo yo, que lamentablemente pues tuercen el buen entendimiento. Hay pasiones humanas que corrompen al hombre, al ser humano en general, la ambición material, la ambición desmedida. Creo que en términos generales la ambición es buena porque para superarnos tenemos que ambicionar, tenemos que anhelar, tenemos que soñar, pero no una ambición desmedida. Ese es el problema. Y aquí veo un tema cotidiano muy común, chicos o amigos, y es que los extremos son los malos. O sea, ambicionar excesivamente cosas materiales o esa ambición, como lo dije, desmedida, desgraciadamente, pues corroe. Hay una frase de una canción que dice, me gusta esta canción, creo que se llama Nota de Amor, creo que es de Daddy Yankee, la dice en esta canción ay Dios mío, estos otros dos cantantes que salen él con Chino y Nacho, en esta canción que se llama Nota de Amor, creo yo, o me voy enamorando, no me acuerdo, pero dice una frase, siempre lo bueno se corrompe. Yo no creo en eso, en lo particular creo que pues lo bueno en esencia se mantiene y no tiene por qué corromperse, pero pues, ni modo, pero pasa por otros escenarios, algunos lo tiran por el lado religioso, pero ¿por qué lo traigo, chicos? Porque a veces para aplicar una norma que ha sido creada, yo en lo particular, de verdad, chicos, de verdad, no sé, he admirado muchísimo ese nivel de espiritualidad, digámoslo así. Saludos, Chinito, mi gran amigo de Petén. Ese nivel digámoslo así, esa conexión espiritual que tuvieron los legisladores que crearon nuestro Código de Trabajo, por ejemplo. O sea, yo en lo particular he admirado mucho esa visión, como ese espíritu, y es que a la larga también, aquí veo algo, más allá de esa conectividad espiritual, hay
una materialización grande en el tema de los principios. Aquí yo lo mencionaba en la diapositiva anterior, o sea, los principios también orientan a la ley, orientan, y vamos a ver acá, al proceso de creación normativa. Sí, entonces veamos esa importancia. Pero ¿por qué traigo todo esto a colación, chicos? Porque a veces cuando van a interpretarse las normas laborales, repito, cada quien la va a interpretar tal vez a su conveniencia. En la sesión pasada, recuérdense, pues ahí comentaba una su compañera el tema de que no todos los empresarios son millonarios, sí, pero también es cierto, yo sé positivamente, no todos los empresarios, los patronos, no todos son malos, no, hay buenos empresarios, gente muy responsable, gente muy dada, muy humana, muy consciente de la responsabilidad que tienen, esa responsabilidad social empresarial que tienen, en fin, pero también hay otros que son malos, y el tema es de que el legislador dejó esta protección para aquellos pícaros, dejó esta protección para que aquellos pícaros que quisieran interpretar las normas de una manera equivocada, pues al final de cuentas vengan y caigan a esto, caigan a una interpretación adecuada. Y acá vamos a ver a quién le sirven los principios. Los principios nos sirven a todos, al abogado, asesor, al doctrinario, al estudioso, al docente, al juez, al legislador. Creo que si ustedes leyeron el material, advirtieron acá que los principios cumplen determinadas funciones, ¿sí? Entonces cambiamos acá y la finalidad, vamos aquí es algo, vean aquí, la finalidad de los principios, vean qué hermoso este párrafo. La finalidad de los principios es proteger la dignidad del trabajador. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque el trabajador siempre, chicos, y lo hemos conversado acá en sesiones, ustedes mismos han expresado su sentir, el trabajador siempre está en una posición de desventaja, siempre. Eso es innegable. O sea, nosotros, dueños de nuestra fuerza humana como trabajadores, o sea, no tenemos la posibilidad, no obstante, ser una parte importante en esa etapa de producción, en esa relación en que es un gana-gana. Gana el patrono y tiene que ganar obviamente el trabajador, a veces gana en menos proporción el trabajador por cuestiones humanas, naturales, digámoslo así. Si escuchan ahí el ruido, es mi perrita que le gusta ladrar allá en la calle, estoy aquí en mi casa, disculpen. Les decía, en esa interpretación, en esa constitución, incluso aquí lo vemos en este concepto que yo les doy en cuanto a la finalidad de los principios, hay siempre situaciones en las que el trabajador no está en posición de imponer condiciones. Never. Nunca. O sea, es materialmente imposible. Saludos, Marlene, gusto saludarte. El punto es que cuando se van a constituir estas relaciones, repito, nosotros como trabajadores generalmente nos ponen condiciones que recuerdo, recuerdo muy bien una experiencia triste y a la que realmente mucha gente se enfrenta. No en todos los casos, no en todos los casos. Hay, repito, buenos empresarios, hay también gente, abogados que asesoran adecuadamente, pero recuerdo un caso, una situación muy particular en la que yo estaba casi que recién estrenado juez de paz en Flores Petén, estoy hablándole hace casi 25 años, 20 años, eh, uh-huh, 20 años, hace casi 20 años, estaba en Flores y pues el expresidente de la corte nos convocó a una reunión, es que para escuchar nuestras necesidades y todo, y ahora le bajé desde Santa Elena Flores Petén hasta Zacapa, al Hotel del Atlántico, kilómetro que está ahí como 125, no más o menos, hasta el 500 me bajé 375 kilómetros para acudir a la reunión que nos convocó el señor presidente. Y me recuerdo, lamentablemente, de una expresión que él tuvo. Yo pues solicité que se mejoraran un poco las condiciones condiciones del juzgado. El señor presidente de la corte en ese momento tenía a la mano un informe, no sé, bueno, se daba mucho a respaldar sus decisiones en informes estadísticas que lamentablemente no eran bien alimentadas por el personal del juzgado que estaba antes de que yo llegara y no reportaban trabajo. Y él me puso eso, mire, señor juez, fíjese que de acuerdo al reporte estadístico de la unidad tal, su juzgado no tiene carga laboral. Y era un chanzal porque era cabecera, muchas denuncias por
violencia intrafamiliar, muchas denuncias y pues me dice, mire, pero no reportan trabajo, no tiene carga. Y le expliqué, no, mire, al final de cuentas la frase que recuerdo muy bien que me dijo, y si Dios me da licencia y la oportunidad de estar en un puesto, creo que de verdad hay que repensar muy bien a veces lo que decimos y cómo lo decimos. Me dicen, mire, últimamente si no está de acuerdo puede renunciar, hay 40 personas detrás de su plaza, así de sencillo. Una respuesta que la verdad él en su calidad de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema creo que dejó mucho que desear. Me pegó un chivión porque imagínense, te lo dicen delante de otros compañeros de otros departamentos y bueno, te dicen que no reportas trabajo. Vamos a eso, a que de alguna forma la necesidad a veces, pues de modo, nos orienta y nos obliga, así como dice mi viejita linda, a poner carechucho, a estar con, con la necesidad y aceptar esas situaciones y esas condiciones. Y en su momento, pues, bueno, con el respeto que se merecía el cargo que él desempeñaba, le dije, señor presidente, disculpe, no fue mi intención molestarlo, pero está bien, pues, seguiremos trabajando y no tenga pena. Bueno, se acabó. Lo que traigo esto es de que a veces nosotros, por esa misma situación en la que estamos, nos vemos en la situación de aceptar por necesidad cualquier cosa. Y aquí los principios, ok, en ese momento acéptalo. En ese momento, por ejemplo, lo hemos hablado acá, te dicen, miren, nunca me pagan aguinaldo, nunca me pagan vacaciones, no me dieron vacaciones, no me pagan el salario mínimo ahorita es de 3,000 y centavos, me están pagando 2,500 quetzales, hemos hablado de los trabajadores de la seguridad privada, ganan menos del salario mínimo, bueno, pues que, bueno, ok, pues, en ese momento usted acéptelo, porque si no, bueno, ¿con qué va a vivir? No lo acepta, ¿qué va a pasar? No va a tener trabajo. El tema es de que, bueno, y ahí ya viene pues, cómo la situación cambia o puede cambiar en su momento y usted pues, o la persona pues, cuando esté en mejores condiciones puede reclamar todo eso que en su momento no se le dio y se lo tienen que dar y a la gente se le da. Hace un rato preguntaba alguien sobre el tema de las vacaciones de 10 años, bueno, yo he dado más de 5 años, que es el máximo que regula el Código de Trabajo, yo lo he dado y es de que generalmente, y aprovecho para compartir esta idea y aclararle al compañero que escribió eso, que generalmente de que, bueno, voy así, el escenario lo pinto así. Bueno, durante la relación nunca me reconocieron como trabajador, nunca. Nunca me dieron aguinaldo, nunca me dieron bono 14, nunca gocé vacaciones y me pagaron menos del mínimo. Y ojo, que no es una realidad exclusiva de Guatemala, así estamos de jodidos, perdón por la expresión, así estamos de jodidos en el mundo mundial, la situación es crítica. Bueno, el punto es que cuando viene la demanda y el trabajador reclama todo eso que no le pagaron, el patrono dice, mire señor juez, pero únicamente dele 2 años, que es lo que establece la ley de aguinaldo, dele 2 años de bono 14 y dele un máximo de 5 años de vacaciones. Está pidiendo el patrono que se le apliquen disposiciones laborales, la prescripción, ¿sí? Él está pidiendo que se aplique y el tema de las vacaciones de los 5 años, digamos, es una cuasi prescripción porque el Código de Trabajo fijó como que de alguna forma fuera fácil, digámoslo así, fuera solo un libre albedrío, una libre determinación del patrono, del trabajador, de decir, ya cumplí mi año, me voy de vacaciones, ahí vengo, nos vemos. No, la cosa no es así tan fácil. O sea, el trabajador goza de vacaciones cuando el patrono se las da y cuando el patrono se las quiere dar. Y sin, yo he sabido de gente, repito, que nunca gozó. Bueno, entonces el tema y lo que voy es esto. Bueno, para restringir los derechos que se están planteándose en la demanda, el patrono sí pide que se le aplique una norma laboral, cuando él nunca reconoció la relación laboral, cuando él nunca cumplió voluntariamente con esas disposiciones laborales, no. Digo, no. O sea, yo no voy a limitar ese ejercicio, porque en todo caso, el trabajador vino y trabajó 10 años, tiene derecho a 10 años de sus prestaciones irrenunciables, son irrenunciables. Entonces, no puedo aplicar una disposición laboral, ¿sí?, para perjuicio del trabajador, y ojo que aquí vamos, que es parte de lo que los principios orientan también, no voy a aplicar una disposición que va a limitar el ejercicio de los derechos del trabajador cuando nunca se le reconoció como trabajador. ¿Me explico? Entonces ahí es donde espero dar respuesta a la pregunta a la inquietud que plantea. Pues acá regresando al tema de la finalidad. La finalidad de los principios acá es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia. O sea,
proyectar la eficacia de esa relación laboral, de que se reconozca que sea eficaz esa dignidad. Dice, tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción, además de ser un filtro, vean, un filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo. Yo en la primera sesión les conté, muchachos, de cómo cambiamos, porque fue esfuerzo de varios colegas jueces, cambiamos criterios que tenían enraizados, criterios que hacían que se aplicara privilegiadamente normas ajenas al proceso laboral, al derecho procesal laboral. Se aplicaban normas del proceso civil común y se le daba preferencia por encima de disposiciones laborales. Y entonces acá los principios también orientan a eso, a que al proceso laboral se le tienen que aplicar las normas laborales, a los derechos laborales se le tienen que aplicar el ejercicio de los derechos laborales se le tienen que aplicar las normas laborales, no las normas del orden civil, no las normas del orden común. Estas pueden aplicarse, sí, el artículo 15 nos permite aplicarlos, pero sí, y solo sí, no restringen un derecho laboral. Vean. Incluso hablábamos, ¿se recuerdan? Yo les hablaba hace la sesión pasada o la anterior del daño moral. Bueno, recuérdense, los daños y perjuicios no los regula, o sea, aparte de los daños y perjuicios que regula el 78, esa es una clase, pero hay otro tipo de daños y perjuicios, los daños y perjuicios civiles, en el caso de los accidentes laborales, o sea, cómo esos no están regulados regulados expresamente, hay un par, dos, tres normas que regulan o que citan o señalan algo relativo al tema de los accidentes laborales, pero ¿cómo cuantificar lo que pueda significar para una persona un brazo, una mano, una pierna, un ojo, que pueda perder, o la movilidad de una parte de su cuerpo que pueda perder producto de un accidente laboral? Es difícil, pero bueno, tenemos que, se va construyendo el andamiaje jurídico que permite en algún momento pues orientar al juez a la luz de estos principios y aplicar las normas que permitan restaurar los derechos, reivindicar los derechos que fueron negados en su momento. Entonces, acá no olvidemos la importancia o la finalidad que tienen estos principios. Repito, buscan proteger al trabajador en tres escenarios, en tres fases. Al principio o incluso antes de iniciar la relación laboral. Aquí contaba alguien la experiencia de los famosos call center y las 2 semanas o un mes de entrenamiento. O sea, modalidades que se han inventado porque la persona ya está a disposición del patrono. Va, cumple, que llega a su centro de trabajo, está poniéndose a disposición del patrono. Claro, obviamente, y el artículo 81, si no estoy mal, que es el que señala el tema del periodo de prueba. 80, ¿y cuál era, chicos? 81 creo que es, ¿no? 82, 81 es. Dice, el periodo de prueba, los 2 primeros meses, dice, vean esto, en todo contrato de trabajo, dice todo, no dice en unos, no dice en pocos, no dice solo en estos, señores, no, vean la norma como es de clara, señala, en todo contrato por tiempo indeterminado, y ustedes aquí pónganle a esta frasecita, ver el artículo 20, ahorita les digo. Imagino, bueno, lo vieron en su curso de Derecho Laboral 1, ver artículo 26. A esta primera línea del 81 pónganle ver artículo 26. ¿Por qué? ¿Por qué los mando a ver el 26? Porque el 26, y aquí es parte de los principios, si alguno leyó el material va a entender a qué me refiero, dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Vean lo categórico del contenido de la norma. Dice, todo contrato de trabajo debe tenerse por celebrado a tiempo indefinido. Es la norma general. Hay excepción. ¿Y cuáles son? Los contratos por obra o los contratos a plazo fijo. Hay excepciones, ¿sí? Pero imagino lo vieron ustedes en su curso de Derecho Laboral 1, pero cito el 81 porque señala acá, en todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses reputan de prueba. Y pasa mucho esto en los call centers, en donde
Yo les contaba, un muchacho que llegó a trabajar 3 semanas. Muchachos, ni las 3 semanas querían pagarle, no le pagaron nada. Lo echaron, le dijeron, mira, ¿sabes qué? No servís, que te vaya bien. Y el muchacho ya gastó en pasajes, gastó en comida, invirtió tiempo. Y no le quisieron pagar eso, esas 3 semanas que estuvo trabajando. Bueno, cosas a las que se enfrenta y nosotros, bueno, en mi caso, yo en su momento, en ese caso, pues el muchacho acreditó y ellos sí dijeron, sí, estuvo ahí, estuvo llegando, bueno, eso, él ya desde ese momento ya estaba prestando un servicio, ya estaba a disposición del patrono. Y en la clase anterior alguien citaba, pero mire que el contrato escrito, Mananais, si no hay contrato escrito es culpa del patrono. El patrono es el que, según la ley, es el que carga con esa responsabilidad. Y es que por eso es importante, y ustedes asesores de patronos, que se van a dedicar a asesorar patronos, o si hay algún colega que me escucha, que vayan a asesorar patronos, muchachos, ustedes oriéntenlos adecuadamente. Seguridad y certeza jurídica es lo que deben de tener para tranquilidad del patrono y para tranquilidad del mismo trabajador. Entonces, si ustedes elaboran un documento, ¿qué de malo tiene elaborar un contrato? Desde el primer día que el muchacho se presenta a trabajar, que firme su contrato, pues ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, la misma ley protege al patrono, le está diciendo, mire señor patrono, usted va a tener 2 meses para probar a esta persona. Si no le funciona, usted puede echarlo, páguele sus prestaciones irrenunciables, puede terminar la relación laboral. O el trabajador incluso, mire señor trabajador, si a usted no le gusta el trabajo, si a usted no le gustan las condiciones, no le gusta, qué sé yo, lo que le están poniendo a hacer, pues termine el contrato, renuncie, no le afecta. ¿Tiene derecho a sus prestaciones? Sí, irrenunciables, sí. Claro, lo que pierde es el derecho a la indemnización. De igual manera, si el patrón no termina el contrato dentro de esos 2 meses, pues obviamente no está obligado a pagar indemnización. ¿Estamos? Discutible, sí, el caso de la mujer embarazada. Ahí la protección trasciende a estas normas. Si la mujer es despedida, no, aunque esté en periodo de prueba, ojo, aunque esté en periodo de prueba y está embarazada, ojo, ahí la ley la protege, no puede ser despedida, no puede ser despedida, no funcionó y todo, bueno, y perdonen que se los diga, pero ustedes dirán, bueno, pues ahí fue culpa del patrono que la contrató así, pues sí. Ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Bueno, en su caso, a veces, ojo, y aquí vamos a algo, vean ustedes, y por qué es importante, porque le vamos al tema de los principios. Hay de aquel que en su ciega locura, hay de aquel que en su ciega locura le diga al patrono, mire señor patrono, si vamos a contratar mujeres, pidámosles pruebas de embarazo, que no están embarazadas. Hay de ustedes en su ciega locura si lo dicen, porque eso es un acto discriminatorio. Ese es un acto sancionado por las leyes laborales, es un acto discriminatorio porque obviamente, están generando condiciones preferentes en mujeres no embarazadas a mujeres sí embarazadas. Porque obviamente, porque no están permitiendo o no están dando la chance de que mujeres que eventualmente pudiesen estar embarazadas, ¿sí?, puedan accesar a la fuente de trabajo. Ya ha habido sentencias de casos en donde hay mujeres que han, en su caso, tal vez no han sido contratadas, pero incluso, ojo, ha habido sentencias por daños y perjuicios, porque ese acto discriminatorio está causando un daño en el ser humano, en la persona humana. Y ojo, creo que el convenio 111, ay Dios mío, 191, algo así ahorita, si alguien tiene la idea, eh, em, la madre, sí, pobre Ángeles, que lo siento. Ese contrato era un contrato violatorio, de verdad, de toda disposición. Creo que es el convenio 191 en la OIT, que no hace mucho fue puesto en vigencia, que 190, 191, si algún amigo por ahí que está escuchando, viendo la transmisión, nos puede compartir, creo que es el 190, 191, que es es el convenio contra la discriminación en el empleo. ¿Sí? Incluso, o sea, ahí creo que hay un catálogo, ahorita no recuerdo bien, hay un catálogo de hechos que pueden ser constitutivos como de discriminación. Y aquí voy a la importancia que tienen los principios, porque incluso vean ustedes, el término dignidad del trabajador es un concepto grande, es un concepto amplio. O sea, al trabajador los principios lo protegen en su dignidad, dice. O sea, cualquier acto que atente en contra de la dignidad del trabajador,
podemos considerarlo como un acto discriminatorio y violatorio de las normas laborales. Entonces, acá dice, y proyecta su eficacia tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Entonces, ojo, vean cómo los principios tutelan o protegen al trabajador, al ser humano, a la persona humana. Incluso dice, desde el inicio del vínculo o al iniciarse el vínculo, durante su desarrollo o al extinguirse. Vean qué interesante. Entonces, veamos eso. Sí, bueno. Funciones esenciales. Los principios desarrollan varias funciones: orientadora e informadora, normativa integrativa, interpretadora, unificante o de armonización de la política legislativa y judicial. Orientadora e informadora. Dice, debido a que ilustra al legislador, ojo, ¿a quién va dirigida esta función? Al legislador. Dice, orientadora e informadora, debido a que ilustra al legislador y delimita su actuar conforme a las pautas superiores. Asimismo, orienta a quien debe sancionar una ley, es decir, al señor presidente en nuestro sistema republicano, a quien debe sancionar una ley, sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Cómo entender esto? Esta función advierte y le dice al legislador, mire, señor legislador, existe algo que se llama principios laborales, principios de derecho del trabajo. Y usted debe ver estos principios antes de antes de crear una norma, antes de crear una ley. Usted obsérvelos. Aquí hay principios, vamos a verlos más adelantito, que ese catálogo de principios que yo repito, considero los más importantes, tanto en materia sustantiva y adjetiva. Y ustedes le dice al legislador, mire señor legislador, ojo, cuidado, no va a crear una norma que va a implicar una renuncia a un derecho laboral ya existente. Ojo. Y le dice incluso al que va a sancionar la norma, es decir, al señor presidente, le dice, mire señor presidente, usted vea que hay en los principios del derecho del trabajo, la irrenunciabilidad de derechos, la progresividad de derechos, la no regresividad de los derechos laborales, le dicen a usted que no puede crear o sancionar una norma que va a restringir, a limitar o a reducir los derechos de un trabajador. Función normativa integrativa, dice, debido a que es un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico. En la clase pasada nos hablaban del artículo 13 de la ley del organismo judicial. Yo les daba de alguna manera los artículos 15 y 16 en los cuales el mismo Código de Trabajo nos orienta y dice, bueno, ¿cómo vamos a solucionar las lagunas que están en la ley? ¿Cómo solucionar eventualmente contradicciones que hayan en la ley o antinomias jurídicas o lagunas legales? ¿Cómo las vamos a solventar? ¿Sí? Entonces acá estos principios cumplen esta función porque orientan, dice, integran el derecho y actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley. Aquí pónganle ver artículo 15, Código de Trabajo. Señala que si hay algo que no está regulado, es decir, una laguna legal, pues lo vamos a resolver con base en los principios. ¿Estamos? Ok. Siguiente, interpretadora. Ya que fija reglas de interpretación, dice, ojo, vea, esta va dirigida al juez, oigan esto. Esta función interpretadora, ya que fija reglas de orientación al juez o al intérprete de la norma, el abogado, el jurista, el doctrinario, en las controversias y lo conduce hacia una interpretación correcta. Aquí yo le agrego otro par de conceptos, a una interpretación equitativa o justa. Porque en algún momento yo creo que no podemos considerar como justo algo que va en detrimento de la dignidad de un ser humano. No, eso no es justo. Obviamente tampoco va a ser equitativo. Entonces aquí esta función permite, los principios por medio de esta función permiten que haya una correcta interpretación, ¿sí?, de la norma. Orienta para que tal y como lo vimos en la clase pasada, recuerdan que hablamos sobre esa interpretación protectora,
esa interpretación tutelar en el caso de las normas laborales. Unificante o de armonización de política legislativa y judicial. Va un poco de la mano con lo que hablábamos en torno a la primera función, que es la orientadora e informadora. Dice, ya que vela por la seguridad jurídica. He mencionado en más de alguna ocasión, muchachos, el tema de la seguridad o la certeza jurídica. Dice, vela por la seguridad jurídica al preservar la unidad sistemática del derecho, evitando que tanto el legislador, al sancionar la ley, como el juez, al interpretarla, se aparten del sistema. Es decir, tienen que estar en armonía. El proceso legislativo abarca escenarios tan importantes en la vida y el quehacer del país. Por eso, recuerden, chicos, y aquí les cito, por ejemplo, han existido intentos de crear, lo hizo creo yo recientemente o el caso más reciente en la presidencia de Otto Pérez Molina, en donde quisieron crear zonas en donde se pagara menos del salario mínimo. Entonces, esto, o sea, hubo acciones de inconstitucionalidad amparados esencialmente en el tema de la violación que se generaba al artículo 103 y 106 constitucional en torno a la irrenunciabilidad de los derechos, incluso, por ejemplo, al tema del principio de no regresividad o de progresividad de las normas laborales y principalmente, más allá de las normas laborales. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablábamos de los DESCA, los derechos económicos sociales? El artículo creo que 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos orienta a ese espíritu progresivo de los derechos económicos sociales. Entonces lo traigo a colación porque acá los principios a través de esta función advierten que debe de existir una relación armónica entre la política legislativa, entre la política de creación de las normas jurídicas y el organismo judicial en torno a esa interpretación que debemos hacer los jueces. Debemos de estar orientados, digamos, en una misma sintonía, debemos de estar sintonizados en un mismo canal, debemos de estar en su momento advertidos de que los derechos en general pues tienen un norte, los derechos laborales, perdón, en general tienen un norte, y es de que buscan en su momento pues esa progresión, esa protección de la dignidad del trabajador. Estamos, bueno, con esto concluimos estos aspectos generales de los principios en cuanto al concepto, las funciones, les di el concepto, definición, la finalidad y las funciones que realizan esencialmente los principios del derecho al trabajo. Ahora vamos a hablar ya de los principios en particular. Acá el salario diferenciado, acá comenta Ingrid, pues son invenciones que se dan en un particular. Y yo les decía, nosotros como país, incluso aquí esto va de la mano con algo que incluso yo les comentaba en la clase pasada, que es parte de sus mismas, creo que preespecializaciones, y es que se habla de la flexibilidad de las leyes laborales. Hay un curso acá en San Carlos que orienta un poco al tema de considerar qué tan flexibles, qué tanto se pueden flexibilizar las leyes laborales, tomando en consideración que tenemos por un lado en la balanza principios como la no regresividad o la progresividad, que los derechos estos económicos sociales, entre ellos obviamente los derechos vinculados con el derecho del trabajo, todo lo que surge con ocasión a la vigencia de aplicación del derecho del trabajo, en ese, perdón chicos, me desconecté ahorita, en ese contexto, se me fue la pila ahorita, perdonen muchachos, pero se me atravesó uno de mis hijos aquí ahorita y discúlpense, que estoy en casa y estoy solo con mis chicos y se me atravesó ahorita, pero pues en fin, el tema de los salarios, de estas interpretaciones vinculadas con lo que buscan en esa flexibilidad de las leyes laborales. Guatemala es uno de los países que tiene conocidos como de la línea dura en materia de derechos laborales. O sea, Guatemala
por disposición constitucional, por esa constitucionalización que se ha hecho al derecho del trabajo, a diferencia de otros países, pero una gran mayoría de países, créanme, una gran mayoría de países y de realidades, tal vez no distantes a la nuestra, otras sí, pero la línea es la misma. Vean, disposiciones laborales en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en México, Estados Unidos, pues ahí la situación es distinta. Allí, pues, derechos laborales pues, sí están, pero la dimensión es otra. Obviamente cultura anglosajona, pero México, de México para abajo, hasta la Patagonia, la orientación de los derechos laborales es distinta, es rígida, pero ha existido parte de esa misma desregularización que se busca de los derechos laborales, desregularización del contrato de trabajo, se busca que exista esa flexibilidad en la aplicación de las normas laborales, orientando a que se rebaje de eso, de ese piso. Los derechos mínimos es el piso, ¿sí? De ahí no se baja nadie, y constitucionalmente existe esa limitación. Y si en un futuro ustedes dirán, pero mire que si la Constitución lo establece y mire que la Constitución establece, y si la Constitución es reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente y viene y esta Asamblea Nacional Constituyente se congrega y elabora una nueva Constitución y trastoca esa parte dogmática de la Constitución en donde están todos estos derechos consagrados, la Constitución misma, bueno, surgirá un conflicto serio, creo yo, porque hay otras normas, incluso en materia de derechos laborales, superior a la Constitución, porque son pues obviamente derechos humanos, superiores a la Constitución, que en su momento pudiesen generar un cisma jurídico en el cual, por ejemplo, nuestra Constitución dejaría de ser aplicable, puesto que habrían normas que orientan, y repito, no es voluntad del Estado propiamente. Existe un concierto de naciones que ha considerado a través del pacto, de distintos pactos, de las distintas conversiones universales, la misma carta de la Organización Internacional del Trabajo. Miren, hay todo un andamiaje jurídico, laboral, o de derechos humanos o de derechos fundamentales internacional, que realmente yo en lo particular no encuentro una salida o un punto de vista jurídico en el cual pueda regresarse o que pueda los derechos laborales puedan digamos, ¿cómo es la palabra? No se me viene el término ahorita, puedan tener esa regresión y bajarnos de ese piso. No, yo en lo personal no lo advierto, porque repito, existe incluso vean ustedes, estamos sujetos internacionalmente a una jurisdicción en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta fallos y que los fallos van orientados a hacer vivos sus cuerpos, sus disposiciones legales contenidas en la Convención Americana, en cualquier otra convención aplicada en el Istmo, en materia de derechos humanos, en su caso, que van a limitar esa aplicación restrictiva de los derechos laborales. En lo particular, yo no advierto un escenario jurídico viable que permita eso. ¿Por qué? Y no porque lo establezca nuestra Constitución, no, cualquiera puede venir, organiza adecuadamente una Asamblea Nacional Constituyente y hacen la Constitución que quieren en su momento. Pero, o sea, ¿qué puede pasar con estas restricciones a nivel internacional? Ese es a lo que hay que tener en un momento determinado, tener presente, ¿verdad? Bueno, cuento esto, muchachos, porque es importante conocer. Yo les digo, yo no tengo una verdad absoluta, chicos, no. Las opiniones que vierto acá, las experiencias que les he compartido dentro de mi quehacer jurisdiccional, lo comparto pues básica y esencialmente, y aquí por si alguna persona ajena a nuestro curso esté viendo o oyendo esta transmisión o escuchando esta transmisión y señale de que yo estoy externando o externo opinión en algún caso por alguna circunstancia, no es así. O sea, yo no estoy externando opinión en casos en que esté conociendo. Les he contado experiencias como en su caso, en su momento he resuelto algunas cuestiones que se han sometido a mi conocimiento,
Y esto lo hago con fines didácticos, con fines docentes, perdón, con fines docentes. La intención es orientarlos a ustedes, amigos estudiantes, en esto que será en esto que es su formación profesional. Trato de orientarlos, de acuerdo, repito, a mi experiencia, no estoy adoctrinando a nadie, no es eso, tampoco, pero sí, vean chicos, o sea, creo que sí debemos, los que nos tenemos la responsabilidad de compartir conocimientos y de estar con ustedes acá compartiendo este escenario, esta aula virtual, sí tenemos que ser responsables con orientar adecuadamente o con orientar de acuerdo a esta dinámica. Todo esto que se ha ido construyendo no es cosa de ahorita, no es cosa solo de nuestro país, hay toda una historia y una realidad internacional que ha ido construyendo esto. Vean ustedes, legislación comparada en El Salvador, en Honduras, tenemos cuerpos normativos en materia laboral. Honduras no hace mucho estrenó su código procesal laboral, pero tiene vivos estos principios, los tiene y se mantienen. ¿Por qué razón? Porque, repito, son estas pautas universales que no van a cambiar. La orientación entrar acá. La intención es esta, en un momento determinado, o sea, esta realidad difícilmente cambie. ¿Saben qué es lo único que puede hacerla cambiar? Que desaparezca el derecho del trabajo. Desapareciendo el derecho del trabajo, esto se acaba. Obviamente, incluso ya hay, busquen ustedes, los invito a que googleen, a que busquen. Hay un escritor colombiano, no recuerdo el nombre ahora, que habla sobre la crisis del derecho del trabajo. Googleenlo, está disponible material de él gratuito. No, él mismo lo ha colocado. Busquen eso que él escribe sobre la crisis a la que se enfrenta el derecho del trabajo. Teósilo Palomino, creo que es boliviano, un autor boliviano, creo yo. Él escribía, un señor ya de larga data, una eminencia, escribía sobre la automatización del derecho del trabajo. Yo lo veía hoy precisamente, no, ayer precisamente estuve en una actividad, en un restaurante. Antes, hace 2 años, cuando salía de ese restaurante, había una persona en una caseta que me cobraba el parqueo. ¿Sí? Ahí estaba. Ahora es una máquina. Hace 5 años, yo vivo acá, en el sector de Misco, hay un centro comercial que se llama Plaza Florida. Hace 5 años, 5 o 4 años, habían unos juegos mecánicos ahí en Plaza Florida, pero del lado donde estaban los locales comerciales, no del lado afuera donde está un carrusel, ahí no. Veo acá, hace 5 años había una señora que era la que atendía y te daba las fichas y te vendía las fichas para que tú llevaras a tus hijos a los jueguitos ahí. Ahora es una máquina. Y Teósilo Palomino escribía algo sobre eso, esa automatización del derecho del trabajo, la automatización del trabajo. O sea, incluso ya en algunas realidades he visto por ahí en internet algo relativo a que ya hay máquinas, ya hay supercomputadoras que les metes el problema y ya te sacan la solución. O sea, ya están prescindiendo, van a prescindir de los jueces. Imagínense el futuro nuestro, a dónde va. Esa automatización, bueno, hubo una revolución industrial. Hay dos corrientes, la corriente taylorista y la corriente fordista, que son dos dueños de grandes empresas que generaron una revolución en la industria automotriz, pero que sentaron algunas bases que en su momento y que ahora tienen lo que fueron la génesis de lo que ahora tenemos como derecho del trabajo, el taylorismo, el fordismo. Busquen ustedes, chicos, lean, ahí sí que uno quisiera tener, yo en lo particular, más tiempo para hablar de tantas otras cosas que mi experiencia me ha ido permitiendo ir albergando como conocimiento. No alcanza el tiempo, pero el punto es de que ustedes, dentro de estos chicos, de verdad, sean interésense, busquen esa información. Yo les hablaba de dos aspectos, de dos autores, de este colombiano que escribe sobre la crisis del derecho del trabajo, sobre la
serios signos que él advierte que buscan que el derecho del trabajo desaparezca. ¿Verdad? Mentira, no sé, en lo particular, difícil creo yo, porque imagínense, desaparece el derecho al trabajo, tiene que desaparecer la OIT, y la OIT por mucho, para algunos, la OIT es incluso el conclave en donde ahí creo que tiene más países que la misma ONU, creo yo, no recuerdo bien, ahorita no tengo el dato concreto, pero la importancia, imagínense, aparece el derecho al trabajo, yo en particular no lo creo, no lo veo tan viable, tendría que desaparecer la OIT, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, pues, como les digo, bueno, son tantas cosas que uno advierte y que el estudio de estos principios nos van generando estas, in, ¿cómo es la palabra? Interrogantes sobre qué es lo que puede pasar. Busquen este autor Teósilo Palomino, él hablaba sobre el tema de la automatización del derecho al trabajo. Vean, pues tal vez llegará el tiempo en que las máquinas nos sustituyan, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar del principio protectorio o tutelar, todavía tenemos tiempo. Vean esto, este principio, este principio protectorio o tutelar tiene algunos aspectos muy parecidos a la finalidad, a lo que yo les escribí relacionado con la finalidad de los principios. ¿Sí? La finalidad del principio, yo les hablaba, palabras más, palabras menos, es proteger la dignidad del trabajador. Sencillo. El principio protectorio va por esa línea. Estos principios, ojo, apunten ahí, más póngale una seña o algo. Este principio protectorio, el principio y sus tres reglas, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de la continuidad, disculpen, el principio de la continuidad de la relación laboral, el principio de la primacía de la realidad, el principio de buena fe y el principio de equidad. Todos estos principios están relacionados con el derecho sustantivo del trabajo. Es decir, están relacionados con la esencia misma del derecho laboral, con todos aquellos derechos que tenemos como trabajadores. ¿Sí? Están vinculados con la parte sustantiva del derecho del trabajo. ¿Sí? Repito, desde el principio protectorio hasta el principio de equidad, conforme el material que yo les he dado. Repito, otros autores tendrán más principios, tendrán otros principios, ¿sí? Pero yo considero que para nuestro estudio, para nuestro curso, pues estos principios son los que creo yo que deben de tener ustedes en conocimiento y en los cuales yo invierto mi esfuerzo y mi tiempo para orientarlos y que ustedes se los aprendan, ¿sí? O los conozcan. Bueno, principio protectorio. Este principio tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador. De hecho, la mayoría de principios, todos los principios tienen esa finalidad, por lo que hablábamos hace un rato. En su condición de persona humana, el cual consiste en equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador. ¿Sí? Genera un balance. El principio protectorio genera balance. Repito, desde el principio protectorio, Catherine, hasta el principio de equidad. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 principios. 6 principios que yo les cito acá como los vinculados con el derecho sustantivo, con el derecho del trabajo. Vamos con su curso de Derecho Laboral 1. Sí, bueno. Repito, dice equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador, evitando que quienes se desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros, es decir, trabajador, patrono, sean víctimas de abusos que ofendan su dignidad, en virtud del poder diferente de negociación y el desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos. Aquí yo les cito literales A y B del cuarto considerando del Código de Trabajo. Bueno, vean, es grande, es amplio la definición que les comparto, pero creo que es fácil de entenderla. ¿Sí? Dicen, repito, este principio tiene como finalidad, reitero, proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana,
consiste en equilibrar las diferencias preexistentes. Obvio, siempre va a haber diferencia entre el dueño de los medios de producción y el trabajador que presta su fuerza de trabajo. Siempre va a haber esa diferencia. Ya está preestablecida. Ya quienes pues, nacieron y tuvieron la oportunidad de nacer en cuna de oro y con los medios de producción propios o con el esfuerzo de sus padres los tienen, pues qué bueno. Pero obviamente siempre va a existir esa diferencia. ¿Estamos? Sí, ok. Dice, y evitando que quienes se desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros sean víctimas de abusos que ofendan su dignidad, en virtud del poder diferente de negociación y el desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos. Literales A y B del cuarto considerando. Leamos estas dos literales, rapidito. Cuarto considerando, A y B. El derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándole una protección jurídica preferente. El legislador dijo, bueno, el patrono es el del pisto, el patrono es el que tiene los medios, el patrono es el que tiene la posibilidad y el dinero para pagar a un buen abogado. Bueno, ok. Pues nosotros vamos a proteger al trabajador desde la ley. O sea, desde la ley. Muy, perdónenme la expresión mis colegas abogados, muy ducho puede ser el abogado, mucho pisto le pueden pagar, pero la ley es la ley y la ley se tiene que cumplir. Sí, estamos. Entonces, el legislador dijo en esta literal A, ojo, vean, el patrono tiene los medios, es el del pisto, buena onda, el patrono, el trabajador es el que pues da su fuerza y necesita ser protegido, y lo vamos a proteger. Y aquí está, dice, dándole una protección jurídica preferente. A lo largo de nuestro curso vamos a ver cómo se manifiesta también esa protección jurídica preferente. Y si quieren, apunten ahí ahorita, después de donde dice en la literal A del cuarto considerando, pongan ver literal E, artículo 332 del Código de Trabajo. Ver literal E, artículo 332 del Código de Trabajo. Vean eso. ¿Estamos? Y B, oigan esto. El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. O sea, es el piso. Es el mínimo. ¿Estamos? Mínimo. Irrenunciable. O sea, miren, aunque haya un papel que diga que, porque incluso, miren chicos, yo me río de verdad cada vez que me acuerdo del caso. Ay, de verdad. O sea, vino un colega abogado y presenté ese documento. Me presentó unos recibos en donde me está diciendo, así, dice, pagué, le pagó una persona, ¿sí? A fulano de tal, 1.500 o 1.200 quetzales. Le pagué tanto. En concepto de 50% del aguinaldo. El otro 50% el trabajador renunció a él. Así, me presentan ese documento. De verdad, yo les digo, me quedé así, bien, me quedé, ¿cómo es la palabra? Sorprendido, así, boquiabierto, de ver que me presenta como prueba ese documento. O sea, los derechos laborales son irrenunciables, sí, bueno, pero me lo presenta y dice, el trabajador, el otro 50% del trabajador renunció a él, punto. Ojo, vean acá lo que dice. Irrenunciables únicamente para es decir, para el trabajador, y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica. Vean, aquí se materializa, ¿qué cosa? La progresividad, la evolución, ¿sí? La no regresividad, porque vean cómo dice acá. El derecho del trabajo, en general, constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para es decir, el trabajador, sus derechos son irrenunciables. El patrono sí puede renunciar, es su problema. El patrono, el trabajador no. Dice, únicamente para y llamadas a desarrollarse. ¿Qué significa la palabra desarrollar? Evolucionar, mejorar. Llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa.
patronal. Ojo, la chica que me hacía el reclamo de que no todos los patronos son millonarios, ojo, aquí el Código de Trabajo lo toma en consideración también. O sea, dice, pero vamos a que esas posibilidades, vean, las toma el legislador y las señala el legislador, chicos, cuando van a ser mejorados los derechos. ¿Sí? Dice, esas posibilidades, obvio, posibilidades económicas de la empresa se tomarán en consideración cuando se va a intentar desarrollar o mejorar los derechos laborales. Pero el legislador ya fija un piso. Y ustedes ven, por ejemplo, algo que sucede cada fin de año, y el tiempo pasa tan rápido, algo que pasa cada fin de año y es el aumento del salario mínimo. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero mire, pues, pero no todos tienen la capacidad de pagar el salario mínimo. Pues tienen que ver qué hacen para tenerla. O sea, con todo respeto. Tienen que ver cómo le hacen para tener la capacidad. Pero de que tienen que pagar salario mínimo, no hay para dónde. ¿Sí? Bueno, entonces repito, claro, el legislador, cuando se van a buscar desarrollar dinámicamente los derechos, dice, ojo, vean las posibilidades de la empresa también. No se vayan a pelar. Discúlpeme, buen chapín, me gusta hablar coloquialmente así. Cuando se da la negociación colectiva y todo, o sea, los trabajadores generalmente, o sea, claro, piden una mejora en sus condiciones económico-sociales, cierto, pero ojo, el legislador aquí dice, señala en este considerando, que vean las posibilidades de la empresa. Mediante la contrata, ojo, dice, aquí se señalan dos caminos para mejorar los derechos, los derechos, dice, desarrollarlos de manera dinámica, dice, dos formas. Primero, mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Vean, miren, interesante cómo el legislador dejó establecidas estas pautas. Esto que discúlpenme, usted hable, pero estar considerando, ojo, en muchos, para entender nosotros. Y vean, por ejemplo, el libro de Mario López Larrabe, los principios que desarrolla Mario López Larrabe en su libro de Introducción al Derecho Procesal del Trabajo, señala estos principios. Él los desarrolla incluso en su tesis, de hecho su libro, pues es parte de su tesis o algo así, recuerdo, lo desarrolla, o sea, vean, acá no es solo es algo que está escrito por estar escrito, no, los principios también adquieren matices importantes, y los principios también se ven ahí desarrollados. En esta literal A y B vemos materializado el principio protectorio o tutelar. Reglas del principio protectorio o tutelar. 3 reglas. Indubio pro operario u operari, regla de la aplicación de la norma más favorable y regla de la condición más beneficiosa. Rapidito, el indubio pro operari o pro operario. Es una regla de interpretación la cual indica que si una norma resulta ambigua y puede ser interpretada de varias formas y con distintos alcances, el juez debe, no dice puede, debe, lo está mandando a que lo haga, obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable para el trabajador. ¿Sí? En caso de duda de los alcances o interpretación de una disposición laboral, el juez debe, no dice puede, debe interpretarla en el sentido más favorable para el trabajador. Primera regla, indubio pro operari o pro operario. Regla de la aplicación de la norma más favorable. Vean esto, aquí es el escenario cambia. Esta regla de aplicación, la cual establece que cuando se presentan 2 o más reglas aplicables a una misma situación jurídica, el juez debe, no le dice puede, lo está mandando, el juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable para el trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. Acuérdense, yo les hablaba de esa jerarquía normativa, de esa aquí que él se ha de estar, no sé, diciendo, qué loco, ¿cómo está destrozando mi teoría que el senana de la norma? ¿Cómo es posible? Pues aquí valió maracas esa teoría. ¿Por qué razón? Porque interesa la que más favorezca al trabajador, aunque esté, dice, en una jerarquía inferior. Entonces, acá,
por ejemplo, chicos, solo en materia laboral, aclaro, solo en materia laboral, vamos a aplicar la norma que más favorezca, independientemente, ¿se acuerdan lo que les citaba, por ejemplo, de los daños y perjuicios? Y ojo, ustedes me pueden decir, mire, pero la Constitución es posterior, porque a algunos, ojalá y a algunos se le haya ocurrido decir o pensar, pero si la Constitución fue hecha en 1985, entró en vigencia en el 86. Si me equivoco en los años, ustedes discúlpenme, pero estaba muy chiquito y ahorita no me acuerdo. El Código de Trabajo de 1961, 62, está cumpliendo 60. Primero fue el código. Pensemos en que una de las formas de cambiar los cuerpos o las normas es a través de una reforma. La reforma puede ser tácita o expresa, se reforma por otras normas que modifican su contenido. La Constitución pues es superior y fue hecha después. ¿Y cómo fue que los legisladores no se dieron cuenta? Pues ahí a saber Dios. Pero los legisladores no se dieron cuenta en torno al tema de los daños y perjuicios, porque el artículo 78, literal A, B, literal B, señala el tema de los daños y perjuicios, que es hasta un máximo de 12 salarios. Cambio, la literal S, creo yo, del 102 constitucional, señala un máximo, así haciendo números y cuentas, hasta 6 salarios. ¿Estamos? Bueno. Y por último, aquí vamos a concluir, regla de la condición más beneficiosa. Esta regla dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se la debe de respetar, teniendo como finalidad la ampliación de los derechos de este. Ojo, la progresividad. Por ejemplo, las condiciones más favorables, por ejemplo, para el trabajador, él puede generar una pelea jurídica para que se mantengan esas condiciones que, digamos, por disposición del patrono fueron cambiadas posteriormente a una condición menos favorable. Entonces, ojo, aquí acuérdense, en materia laboral, la costumbre es una fuente de derecho. La costumbre es una fuente de derecho. Des en cuenta que el artículo 15 permite que aquellos casos que no están regulados sean resueltos después de ciertas instituciones previas, pero habla de la costumbre, ¿sí? Por ejemplo, en algunas empresas, en algunos patronos, han pagado, por ejemplo, algunos indemnización universal o indemnización equivalente al 150% del salario, un salario y medio, por ejemplo. Entonces, pero deciden por alguna circunstancia quitar eso, no sé, alguna condición que legalmente no esté establecida, pero que por costumbre se daba. Entonces, y decide cambiarla, pues entonces el legislador dice, ojo, momento, no, vamos a aplicar la condición, dice, una situación anterior, dice que si una situación es más beneficiosa para el trabajador, se le debe de respetar, teniendo como finalidad la ampliación de los derechos de este, es decir, la progresividad. Bueno, chicos, nos vamos a quedar por acá el día de hoy, porque ya son casi las 7, nos quedan 5 minutos y yo tengo que responder a sus saluditos y a sus preguntas. Vi que hay varias preguntas, disculpen si me voy a extender un poquito en torno a esto. En la próxima clase seguimos con nuestros principios. Si no se me vayan a ir todavía, espérense. Vamos a ver aquí. Dice Merari, Heidi, Sique del Carmen, Ingrid Valenzuela, Saraí García, Juan Armando Ríos, le hablaba de los prójimos, Evelyn Jordán, Walter Salguero, Daniel Cipriano, Carla Castillo, a Maribel Tetón, a todos y cada uno de ustedes, buenas tardes, chicos. Alexander Molina dice, Lick, me quedó una duda con respecto a lo que usted dijo con respecto a las vacaciones. Espero haber aclarado tu duda, me permití responder en su momento. Alexander Molina, Tel Pérez dice, buenas tardes, gusto saludarte igual. Nisi Ars, hola Nisi, gusto saludarte. Teto García, Viviana, ¿qué dice Viviana aquí? Bad Bunny. Hijo, ¿qué dije yo con el tema del Bad Bunny? La W, bueno, no sé, saluditos igual a todos ustedes. Rubén Castillo, saluditos, mi chinito, hasta Petén. Marlene, gusto saludarte, gracias. Jacqueline de León, mi querida Jacqueline, ex Miss Guatemala, una
colega abogada, que pues, pues sigue aquí las transmisiones. Gracias por su concepto, Jacqueline, que Dios le bendiga. Fuerte abrazo. Alexander Molina, Lick, yo vi un caso de una persona que tenía como mes y medio de trabajar y perdió su mano. Es una como maquila, ahí sería posible ver el tema. Sí, ahí hay que demandar, hay que pedirlos, hay mucha responsabilidad de los patronos cuando no adoptan medidas de seguridad. Hay que demandar y en este caso, pues le puedo decir que si eh, o sea, su reclamación tiene, desde que terminó la relación o se dio el accidente, tiene 2 años para plantear su demanda, que lo analice, que lo vea, que piensen, que analicen bien la situación y que primero Dios pues le saldrá bien ahí su demanda. Ana Vargas, una compañera renunció a los 20 días y le dicen que tenía que dar 15 días. ¿De qué? Una compañera renunció a los 20 días y le dicen que tenía que dar 15 días. No entiendo, Ana. Y solo 20 días hizo. Ah, que le querían pagar tal vez. O no sé si te refieres a su salario, Ana, pero pues hay muchas ingratitudes, de verdad. Ángeles Viatorio dice, a mí me la pidieron y el contrato decía que no podía embarazarme mientras trabajaba en ese lugar. Híjole, un acto discriminatorio serio. Isaías de León, ¿qué sucede si una persona que presta servicios técnicos o profesionales por estar embarazada le rescinden el contrato? Que demande, que pida la declaratoria de la existencia de la relación laboral y que pida su reinstalación. Yo tuve un caso, lo plantearon en esos términos, pues aportaron prueba que me permitió considerar la existencia de la relación laboral y pues ante el despido ella me lo acreditó que había sido despedida estando embarazada, ordené su reinstalación y consecuentemente el pago de daños y perjuicios. Mercy, ¿qué es lo que se puede hacer en esos casos? Pues demandar y plantear sus demandas y hacer sus reclamaciones. O sea, no hay que dejarse, creo yo que es necesario hacerlo. Dice Carigali, en una institución de gobierno les piden a las mujeres pruebas de embarazo para poder brindarles contrato 021. Pues ni modo, ahí sí que son, ¿cómo decirlo? Son acciones, ay, con la madre, ay, perdón, aquí me hice yo algo. Son acciones discriminatorias que pueden causar algún perjuicio si a alguien pues interesa demandar por algún daño moral que se le pueda ocasionar por ese tipo de situaciones. Eh, pues hay que demandar y pedir que se condenen daños. Miren, chicos, o sea, a lo largo y la jurisprudencia y todos estos fallos van creando esos criterios y van fortaleciendo también el derecho del trabajo. La doctrina, la Corte de Constitucionalidad ha dictado muy buenas doctrinas en materia protectora del trabajador, algunas no, pero bueno, son escenarios que hay con los que hay que convivir también. Buenas tardes, licenciado. Comento por lo que había comentado de la prueba de embarazo, la discriminación, pero el supermercado La Torre lo solicita para contratar ellos alguna vez. ¿Han sido sancionados? No, al menos yo no he tenido ningún caso al respecto. Puede ser que la gente no se anime a denunciar o a demandar. Y es algo muy interesante también, chicos, es que algo que se da y es de que mucha gente no demanda porque existe comercialización de los datos y dan malas referencias en Infonet y todas esas empresas que se dedican a dar malas referencias de la gente y ya no contratan a la gente. Entonces, por eso mismo es que la gente, por la misma necesidad de obtener un empleo, no se anima a denunciar. Lamentable. A una amiga en su periodo de lactancia la querían despedir y la desesperaron moviendo de un puesto a otro hasta que negociaron pagarle la lactancia y la indemnización. Pues qué bueno que le pagaron indemnización. Lamentable, pero pues ni modo, lo bueno es que le pagaron. ¿Qué pasa si una persona trabaja para dos empresas y crean un contrato de trabajo para que solo una empresa pague y le quiten responsabilidad a otras dos más? Bueno, mire, pues ni modo, habrá que seguir laborando y cuando concluya la relación laboral, pues reclamar lo que se considere como derechos que no fueron pagados ante esa modificación de la relación. Astrid Rodríguez, amiga para refuerzo de las clases, muy bueno, a sus órdenes, Delmi. Ingrid Valenzuela, salario diferenciado, Asiel, Lina Barrios. ¿Qué sucede si una persona que presta servicios técnicos profesional, Isaías, se solicita su reinstalación? ¿Qué sucede si una persona que presta servicios técnicos o profesionales? Bueno, creo que el tema de la reinstalación, sí, obviamente habrá que pedir la reinstalación, pero acá la respuesta de Derecho GT, sí me atrevo a cuestionar un poco su respuesta, y es que esa reinstalación que usted dice que se tiene que dar en 24 horas es cuando existe un conflicto colectivo
de condiciones de trabajo. La reinstalación que puede pedir tendría que ser a través de un juicio ordinario y en su caso pues determinar y acreditar que se dio ese despido, que estaba embarazada o en periodo de lactancia y pedir los daños y perjuicios y perdón y pedir los salarios dejados de percibir, ¿sí? Pero y su reinstalación obviamente, pero en esa reinstalación que usted menciona, derecho GT, no sé quién es, esa reinstalación de 24 horas es ver, le sugiero vea el artículo 380 del Código de Trabajo. Eh, Dice, León, se solicita su reinstalación inmediata. Esto sería en, no sé. Derecho GT, muchas gracias. Dice Isaías, Will López, en cuanto a los contratos de trabajo, un trabajador trabaja 2 empresas y crean otra. Esto ya lo había leído. Allá mencioné los principios, el principio de equidad. El IC puede suceder que se concilia con el trabajador, se le paga lo que se acordó o aceptó el trabajador y firma en finiquito y después de un tiempo hace una reclamación de prestaciones, es legal. El tema es de que si esta reclamación, digamos, él la aceptó porque pues, tenía necesidad de recibir plata, pero en estos cálculos no se incluyó algo o los cálculos se hicieron de manera, digamos, alejada de la realidad de lo que se daba en la relación, en este caso, pues sí puede reclamar un reajuste de las prestaciones y es legal. Doctor Marcelo Richter, saludos Marcelo, comenté en alguna oportunidad la presencia tuya acá en Guatemala, muy importante, muchos aportes para el desarrollo del derecho laboral y el procesal laboral. Comentaba que por instancia tuya fue que pues, se hizo más público el principio de primacía de la realidad, del cual hablaremos también en nuestra próxima clase, cuya autoría creo que es del tratadista Grisolía, Julio Armando Grisolía, creo yo. Saludos Marcelo, gusto saludarte igual. Gerson, feliz noche igual. Diana Chitay, feliz noche. Imer, saludos Imer, hasta la vecina República de San Marcos, que Dios te bendiga y a las órdenes. Ángelo Sontay, muy buenas noches Ángel. Evelyn, buenas noches. Gaby Rodas, buenas noches. Sofía igual. Juan dice, Lick, disculpe, de haber ejecutado la sentencia y no hubo manera que el patrono pagara al obligado, ¿en cuánto tiempo hay prescripción? No hay. Pues la sentencia tiene ya varios años, no hay. Ese derecho, esa sentencia no prescribe, no prescribe. Se mantiene firme y hasta que pueda ser ejecutada, se ejecuta. Víctor Arturo Álvarez Aguilar, ¿por qué nos volvimos mañosos y solicitamos reinstalación siendo 029 y habiendo firmado y sabiendo bajo qué condiciones fue contratado? Bueno, yo mañoso, pues creo que el término o la calificación en su momento, pues usted la da así, es su apreciación. Creo que los derechos laborales pues son irrenunciables y si un documento contiene violaciones o restricciones a los derechos que la ley nos da, pues creo que podemos en algún momento solicitar la reivindicación de esos derechos. Repito, pues si usted lo considera que es ser mañoso hacerlo, pues yo creo que pues esa será su apreciación, ¿sí? Lick, si la sentencia dice reinstalación y el patrón no lo reinstala y deja trabajar 1 mes y medio y luego lo despide y no le paga salarios dejados de percibir, puede solicitar nuevamente la reinstalación, porque ahí hubo un fraude en el cumplimiento de la orden de reinstalación. La orden de reinstalación se tiene por cumplida totalmente desde que lo reinstala y le paga todo lo que le tenía que haber pagado. Así de sencillo. Si no se cumple con uno de los dos aspectos, la reinstalación no es efectiva y puede solicitar nuevamente la reinstalación. Marvin Monterroso, buenas noches, abogado, buenas noches. En relación a los contratos de trabajo por tiempo parcial, ¿es válido el pago de salario de 1 o 2 días de trabajo por semana? Es absolutamente necesario pagarle los 250 de bonificación incentivo mensual, como lo establece la ley, o se puede pagar la bonificación incentivo únicamente por los días trabajados. Bueno, si va a buscar usted aplicar el convenio 175 de la OIT y el reglamento que cobró vigencia en nuestro país, pues si es una norma que está vigente, hay que cumplirla y lo ampara usted. Claro, el tema es que hay que tener cuidado si esa aplicación de ese contrato a tiempo parcial, usted lo está haciendo en fraude de ley. Hay que considerar que a veces muchos patronos deciden en algún momento simulan un despido de un trabajador o lo despiden, pero luego lo contratan a tiempo parcial, ahí hay una simulación contractual. Esos son los escenarios que hay que tener cuidado. Entonces la sugerencia es de que sí, si usted está haciendo legalmente, legítimamente, una contratación de una persona por 2 días, usted le va a pagar esos 2 días. Y la bonificación incentivo también debe ser proporcional. Pero, ojo, cuidado con realizar actos en fraude de ley. El Estado generalmente es el que hace esto con el ánimo de poder evadir el pago de prestaciones.
pues no, yo en lo particular no creo que el Estado como tal tenga esa intención, creo que no. El tema es de que vean ustedes las contrataciones con renglones presupuestarios 029, 021, 183 y otros números que se les puedan a ustedes ocurrir, se da porque en un momento determinado es la forma más factible que tienen para contratar personas, para cumplir compromisos. Sencillo, no es de que sea para evadir prestaciones, porque el tema es de que después vienen y demandan y les digo, el 99.9% de demandas en contra del Estado en contratos de esta clase reclamando prestaciones son procedentes. Elder Choc, feliz noche. Max, igual, feliz noche, saludos. Alfredo, gusto saludarte. Byron López, feliz noche. Max, felicidades. Disculpe después de haber ejecutado. Sí, gracias a sus órdenes, Juan. Bueno, chicos y chicas, que Dios me los bendiga. Feliz noche y perdone, ya nos pasamos acá. Tiempo, Dios primero, nos vemos el día lunes. Que Dios les guarde. Feliz noche, cuídense mucho. Hasta pronto.